Buenas noches, muchachos. Estamos aquí de nuevo para avanzar un poco con lo que es lo correspondiente a la clase 2 que teníamos programado, dando continuidad al tema de compuertas lógicas. Ya había subido un video en el Classroom. Ahora quiero ver la parte práctica para ir viendo los problemas y los ejercicios que vamos a realizar. Repasando un poco lo que es el La, la teoría de compuertas lógicas. Recuerden que son tres compuertas lógicas básicas, la AND, la OR y la NOT. Y luego están las cuatro compuertas exclusivas derivadas de estas compuertas básicas. Cada compuerta tiene una expresión matemática, que son estas las de arriba, y luego tienen sus tablas de verdad correspondientes cada una. Su símbolo, que el símbolo nos ayuda a identificar dentro de un diagrama o esquema electrónico. Entonces, lo que vamos a ir viendo son ejercicios de simplificación de circuitos y eh, teniendo o buscando el resultado de la ecuación del esquema. En este caso, como ya le había comentado en el video anterior, una compuerta puede tener dos o más de dos varias entradas, ¿no? En este caso tenemos un esquema básico. Vamos a iniciar, como les digo, con las compuertas básicas, AND, OR y NOT. Entonces, vamos a ir viendo. Aquí tenemos un esquema o un circuito electrónico y la intención de este ejercicio es obtener la salida del esquema. Aquí tenemos las entradas, que son tres entradas A, B y C, y lo que buscamos es la salida de Y o Y. Eh, inicialmente vamos con el primer paso, que es identificar las entradas A, B y C. Aquí tenemos un empalme o una derivación para la segunda compuerta. Y el segundo paso es identificar qué compuerta corresponde a cada una, según su símbolo, su figura. Aquí, por ejemplo, esta compuerta, vemos aquí que es igual el símbolo a la compuerta AM. Entonces, vamos a ponerle una A de AM. Esta compuerta, vemos que es también igual una AM. Y esta compuerta, aquí vemos que es una OR. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a utilizar ahora es la expresión matemática de cada compuerta. En esta compuerta A de arriba tenemos dos entradas, la A y la B. Entonces, en la salida de la compuerta vamos a ir poniendo el resultado del proceso interno que sucede dentro de la compuerta y la salida. Entonces tenemos A, AM, B. La AM, recuerden que su símbolo es un punto de multiplicación o simplemente nada, que ya se entiende que es una multiplicación. Entonces la salida de esta compuerta es una AB. Luego aquí tenemos la otra compuerta AM y la entrada es B, B y C. Entonces la salida es B and C. ¿Sí? Luego tenemos la compuerta OR, que su símbolo matemático es un sumando con el signo de más. Y vamos a obtener entonces nosotros la salida ya directamente aquí. Las dos entradas, la entrada AB, A and B y la entrada B and C, entran a la compuerta OR y tenemos como salida A and B OR BC. Esto es igual a Y, que es la salida. Entonces tenemos como resultado esta ecuación matemática. Regularmente se hace esta ecuación o simplificación para obtener, si a mí me entregan esta expresión, yo puedo obtener gráficamente el circuito completo
el circuito del esquema o circuito digital con las compuertas. Si yo tengo el esquema o circuito de las compuertas, puedo obtener la ecuación matemática, ¿sí? Entonces para eso se utiliza. Luego ya vamos a ir viendo otras herramientas que son el álgebra de Boole o los mapas de Carnot para ir esta expresión y reduciéndola más aún, y ya entonces se van a ir, eso ya se utiliza para minimizar el uso de compuertas. Entonces si yo reduzco esta ecuación en forma correcta, voy a tener menos compuertas. Entonces va a impactar positivamente económicamente para que no sea tan elevado el costo del proyecto o el circuito. Bueno, entonces para nosotros, para comprobar la validez del argumento, tenemos que realizar la tabla de verdad. Entonces vamos a ir viendo, tenemos identificadas 3 entradas, A, B y C, y vamos a ir poniendo lo que corresponde a la tabla de verdad. Primero vamos a ir por parte para ir identificando las partes y al final vamos a llegar a nuestra ecuación final. Primero tenemos que poner la salida de A, B. Entonces, esta es una compuerta AND. Entonces vemos que acá la tabla de verdad del AND indica que únicamente hay un 1 cuando en la entrada A es 1 y la entrada B es 1. Entonces únicamente hay 1 cuando todos los valores de A y B son 1. Entonces vamos a la columna de A y la columna de B. Identificamos que nada más en esa columna aquí es 1 y aquí es 1 porque A es 1 y B es 1. A es 1 y B es 1. Luego en ningún otro se vuelven a repetir los dos números. Los dos 1 altos. Entonces todo lo demás viene siendo 0. ¿Sí? Luego vamos a la segunda, que es la compuerta AM con la salida BC. ¿Sí? Es el mismo proceso, igual es una compuerta AM, vemos, solo que ahora tenemos que tener en cuenta la columna B y C. ¿Sí? Aquí vemos que inmediatamente se repiten los unos, entonces aquí 0 y 0 da 0, porque 0 y 0 da 0, 0 y 1, 0 y 1 da 0, 1 y 0 da 0, y 1 y 1 da 1. Ahora 0 y 0 da 0, 0 y 1 da 0, 1 y 0 da 0, 1 y 1 da 1. ¿Sí? Columna B y C. B y C. Y luego, entonces ya estamos en esta parte, vamos al resultado final, que es A and B or B and C. ¿Sí? Entonces nada más ya vamos a tener en cuenta estas dos columnas. ¿Sí? Aquí es una OR. Entonces estas dos AND están separadas por una OR. Entonces tenemos que tener en cuenta la tabla de verdad de la OR. La tabla de verdad de la OR dice que siempre y cuando haya una entrada en 1, la salida va a ser 1. En cualquiera de los casos donde haya 1, la salida va a ser 1. ¿Sí? Únicamente cuando son ceros y ceros, van a ser 0 la salida. ¿Sí? 0, entonces aquí tenemos 0, 0, 0, 0. Aquí hay un 1, entonces la salida es 1. Aquí da 0, 0, 1 y 1. ¿Sí? Entonces ese es nuestro resultado final. Y entonces ya con esto comprobamos que está correctamente nuestro ejercicio. ¿Sí? Voy a ir haciendo más ejercicios, unos 2, 3 más ejercicios acerca de las compuertas básicas, y luego ya vamos a ir incluyendo las compuertas especiales exclusivas. ¿Sí?